Cordial saludo, compañeros. Vamos a revisar en esta presentación el análisis del caso forzado por desalojo que hubo en la localidad de Usme, a la luz de la Constitución colombiana. Lo que vamos a revisar, bueno, en primer lugar, mi nombre es Luis Alberto Triana Llanos, soy estudiante del programa de Derecho de esta Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en la UNAD. El sumario, lo que vamos a revisar hoy, es en principio una introducción al caso, luego vamos a ver cuáles son los derechos que están o que entran en colisión, a identificar las partes en este conflicto y hablar un poco del impacto político, jurídico, económico, social, ambiental y cultural que este desalojo podría dejar. Muy bien, a manera de introductoria, vamos a establecer el contexto. Se trata básicamente de un grupo de familias que han habitado durante 10 años un espacio de la localidad de Usme y la alcaldía local pues, ha decidido desalojarlas sin que medie, digamos, algún tipo de orden judicial. ¿Sí? Básicamente llegaron efectivos de la policía y desalojaron. ¿Con qué propósito? Pues con la idea de llevar a cabo un proyecto de viviendas de orden social, desarrollar el plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, pues las familias desalojadas pues no han tenido, digamos, ni un anuncio previo, ni han recibido la indemnización adecuada, por lo cual se espera que estas personas generen un impacto en otros lugares al ser desplazados hacia otros lugares o finalmente llevarlas pues, a la indigencia inclusive. ¿Qué derechos entran en colisión? Entonces tenemos por una parte los derechos vulnerados hacia las personas que estaban habitando allí en la localidad de Usme y por otro lado los que defiende o el derecho que defiende la alcaldía. Entonces, por parte de las familias, los derechos que se les han vulnerado son de la Constitución Política de Colombia, el artículo primero, que en esencia es el respeto a la dignidad humana, el artículo 13, que es el derecho a la igualdad, el artículo 29 al debido proceso y el artículo 51 que es el derecho a una vivienda digna. Por parte de la alcaldía entonces entra en conflicto el artículo 58 que hace referencia a la función social de la propiedad. Veámoslos un poco en detalle. Entonces, en primer lugar, el artículo primero de la Constitución Política de Colombia es el principio fundante del Estado Social de Derecho en Colombia. Implica que haya unas condiciones materiales de existencia que permitan vivir con dignidad. ¿Cuál dignidad? Pues la dignidad humana. ¿Desde qué perspectiva? Desde muchas perspectivas podemos hablar de dignidad humana. Vamos a quedarnos con uno de los referentes que utilizamos para la elaboración de este trabajo y es lo que nos dice Duarte en su publicación del 2024. Voy a citarlo, esta es una cita que corresponde a la página 15. Dice Duarte, es el valor básico en el cual se fundamentan todos los derechos humanos, ya que su afirmación no solo constituye una garantía de tipo negativo que protege a las personas, sino que también afirma positivamente a través de los derechos el pleno desarrollo de todos los seres humanos. Fin de la cita. Entonces vemos cómo este desalojo genera un conflicto, vulnera el artículo primero de la Constitución Política de Colombia, en tanto que no se respeta la dignidad humana. Han sido estas personas tratadas como objetos, simplemente las sacamos de un lugar porque están estorbando, pues a la luz de la alcaldía de Usme. El segundo artículo que entra en colisión, el segundo derecho mejor, es el artículo 13, voy a citar la Constitución Política de Colombia, dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, pero además dice que el Estado debe promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Fin de la cita. Vemos cómo al sacar a estas personas, digamos, de su hábitat, de su lugar habitual, donde están viviendo, pues no se respeta ese derecho a la igualdad, porque ¿cómo no sacan a otros? Bueno, que otros no están en las mismas condiciones, no están afectando el bien público, no están afectando, no sé, la convivencia,
no permiten o no están ubicados en un lugar donde se va a desarrollar un proyecto de vivienda social, pero finalmente les están afectando un derecho. No los están tratando como iguales a la luz de los otros que sí están, digamos, ubicados digamos, en estos referentes que no afectan, digamos, esta condición. En otras palabras, debe garantizarse que a estas personas se les provea una vivienda, un lugar de techo, porque es que además estamos hablando de personas que pueden haber eh, grupos marginados específicos. Me explico, pueden haber ancianos, pueden haber niños, pueden haber personas con discapacidad, lo cual también admite que este caso se analice con un enfoque de interseccionalidad. El artículo 29, que es el del debido proceso, la Constitución Política de Colombia señala que, voy a citarla, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Fin de la cita. El hecho de que se haya realizado este desalojo sin una orden judicial previa, sin garantizar la defensa de los afectados, es una clara vulneración al derecho fundamental del debido proceso. El artículo 51 de la Constitución Política de Colombia establece que, voy a citar la Constitución, todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social. Fin de la cita. Ahí vemos entonces cómo de alguna manera este artículo afecta a ambas partes, pero finalmente los más afectados son los desalojados, porque digna o no, tenían su vivienda allí. Y al no brindárseles unas condiciones de reemplazo del lugar de habitabilidad, pues se van a vulnerar ese derecho. ¿Sí? Bueno, que se va a construir una mejor urbanización con enfoque social, pero hasta qué punto podemos garantizar que justo los que hayan desalojado vayan a ocupar estas viviendas de interés social, pues entonces queda vulnerado, queda en entredicho su derecho. En síntesis, tenemos entonces que la administración lo que pretende es desarrollar el plan de ordenamiento territorial, el POT, con un proyecto de vivienda social, pero de una manera planificada. Ahora bien, las familias que han residido por más de 10 años allí, al ser desalojados abruptamente, pues se les ven vulnerados sus derechos. ¿Por parte de quién? Del agente vulnerador, que en este caso es la alcaldía local de Usme. Tenemos entonces dos partes. Los titulares de los derechos vulnerados, que en esencia son las familias que han habitado el lugar por más de 10 años, y los responsables de la afectación, que en principio es la alcaldía de Usme, pero solidariamente la Policía Nacional que efectúa el desalojo y la alcaldía distrital de Bogotá por ser, digamos, el superior jerárquico de la alcaldía local. Muy bien, ¿qué impactos tenemos? Entonces tenemos a nivel político el cuestionamiento a ese tipo de decisiones, a ese tipo de acciones del hecho de que sean legítimas, ¿cierto? Porque finalmente han sido tomadas sin que necesariamente sean consultadas las partes, en este caso las familias afectadas. Se debilita la confianza ciudadana en las instituciones estatales porque pues, el hecho de que lleguen con personal armado, digamos, con un uso desproporcionado de la fuerza, pues genera cierto impacto, pero además genera cierta desconfianza por ese tipo de uso desproporcionado de la fuerza. Entran en tensión las políticas públicas de renovación urbana, además necesarias, pero con un debido proceso, porque de lo contrario pues van a afectar los derechos fundamentales que ya hemos citado. Vemos entonces cómo este caso evidencia que unas políticas insuficientes, inadecuadas para abordar de manera integral el problema de los asentamientos informales, en tanto que la alcaldía ha priorizado ese interés urbanístico, sí, con un enfoque social, pero ha vulnerado los derechos fundamentales de otras personas. Ello contradice, digamos, el principio del Estado Social de Derecho que está en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia. Respecto al impacto jurídico, entonces tenemos que de una parte se están violando los convenios internacionales, tal como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ha desconocido la jurisprudencia colombiana. En caso concreto, para la vivienda digna, tenemos la sentencia T583 del 2013. Se ha
incumplido legalmente el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, su artículo tercero concretamente, y se han hecho la omisión de garantías procesales. En tanto se ha violado el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho al debido proceso, y el artículo 51, que entra en conflicto porque además pues, es el derecho a una vivienda digna. Respecto al impacto económico, pues estas familias que han habitado el espacio durante 10 años han generado, pues primero, unas mejoras a su vivienda, entonces esas mejoras se van a perder porque nadie les va a responder una vez demolido, es decir, han perdido parte de su patrimonio, pero además la alcaldía ha generado una emergencia que tendrá que atender, bien porque hayan lesionados, bien porque hayan, ojalá y no muertos, bien porque hayan desplazamiento de personas hacia otros lugares, que además va a generar un impacto ambiental, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esas personas, mientras que se supera esa crisis humanitaria, pues habrá que atenderlas con alimentación, bueno, con los servicios esenciales para mantenerlos y que ellos tenían de alguna manera resueltos en su espacio donde venían habitando hace 10 años. Se espera que haya unas demandas contra el Estado, por lo tanto habrá unos costos, ya hay unos costos administrativos, ya hay unos costos operativos, tenemos la policía, pero además también unos costos judiciales. Y finalmente, pues bien o mal, allí habrían unas fuentes de ingresos para las familias que vivían, formales o informales, unos negocios locales, de pronto unos negocios informales de venta de fritos, de tinto, bueno, no se me ocurre qué más, pero con seguridad de alguna manera tendrían que vivir estas personas en este microcosmos sociocultural que tenían allí. Por lo tanto, también habrá unos efectos económicos. A nivel del impacto social, entonces tenemos de una parte un grupo consolidado de familias que han vivido durante 10 años, por lo tanto ya tenían unas relaciones socioculturales, un tejido social que con seguridad se ha roto, que probablemente al ser difuminados, diseminados, una diáspora hacia otros lugares de la ciudad o del país, pues van a generar esa ruptura. Pero además van a agudizar problemas sociales que ya podrían estarse presentando y que van a ser más persistentes o que, vuelvo e insisto, se van a diseminar hacia otros lugares, porque finalmente esas personas tendrán que desplazarse a otro lugar a vivir. Si la alcaldía no les provee unos refugios temporales, que además de temporales pueden ser permanentes, lo va a llevar seguramente, ojalá y no, pero algunos van a coger el camino de la indigencia, otros probablemente podrán coger el camino de la delincuencia, eh, y finalmente va a haber mucha afectación, sobre todo con los grupos socialmente más vulnerables, esas personas en riesgo de exclusión social, que ya los han llevado de este lugar y que los han llevado a otros lugares o que los obligan a desplazarse a otros lugares. Y estamos hablando entonces de niños, de ancianos, de personas en discapacidad o con discapacidad mejor, y puede llevar esto a que se persista o se adopten hábitos de consumo de alucinógenos, de alcohol, de drogas, etcétera. Bueno, finalmente tenemos el impacto ambiental. Sobre el impacto ambiental podemos decir que en primer lugar, allí donde se generó el desalojo, pues va a haber o se van a generar unos escombros, bien por la demolición, bien por lo que hayan desplazado, el cogido, el tumbado y digamos, esos residuos, a algún lugar tendrán que ir, afectando ese ecosistema local, pero también afectando los ecosistemas locales de donde lleguen estos nuevos desplazados. Sí, porque finalmente lo que se está haciendo es desplazando un problema de una zona hacia otra. A nivel cultural, entonces tenemos la pérdida de identidad comunitaria. Probablemente estas comunidades que ya llevan viviendo 10 años tendrían algún tipo de tradición, algún tipo de festejo, algún tipo de relación intrínseca, relacional ahí propia de ellos, que se ha roto, ¿cierto? Es decir, rompen las tradiciones. Pero también digamos que como que rompe ese microcosmos cultural propio de ellos y pues al ser desplazados a otros lugares, esas posibles conocimientos y tradiciones culturales se han roto. Bueno, vamos con las conclusiones. Vemos aquí entonces cómo este desalojo vulnera la dignidad humana, la calidad de vida, dado que no contempló un enfoque en derechos humanos, no se generó el debido proceso y eso generó graves vulneraciones precisamente a la dignidad y a la calidad de vida. Ello implica que se desarrollen de manera urgente soluciones integrales que garanticen el derecho a la vivienda digna, respetando el debido proceso y los estándares internacionales. Probablemente eso no va a ser pues de buena voluntad, sino que tendrá que ser activado
a través de mecanismos de protección cuando se vulneran estos derechos, tales como la acción de tutela o las acciones populares. Con esto termino. Estas son las referencias que he utilizado para esta presentación y de mi parte pues agradecerles y invitarlos a que nos veamos en una próxima oportunidad.